Hemos trabajado un poco lento en estas últimas sesiones, porción por porción, pero eh, tal vez desde ahora vamos a abarcar porciones un poco más grandes, dado que ya tenemos el contexto principal de Pablo, entonces ya no vamos a repetir muchas de las cosas que hemos dicho. Y por eso vamos a terminar el capítulo 16, en el cual vamos a considerar Pablo en Europa en este segundo viaje misionero, eh, especialmente en la región de Macedonia, en la ciudad de Filipos. Bueno, vamos a leer nuestro texto. ¿Me acompañan, por favor, hermanos? Dice la palabra del Señor, zarpando pues de Troas, versículo 11, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tetira, que adoraba a Dios, se estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que se estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándoles a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, pero voy a leer el 36 otra vez. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo
les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces salieron de la cárcel y entraron en casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Bueno, tenemos aquí este texto. Yo tengo una pequeña presentación donde voy a tocar algunos temas. Igual siempre voy a regresar al texto porque no lo tengo todo acá, ¿no? Este es nuestra clase llegando a Macedonia. Y, de hecho, son tres ciudades. Vamos a ver, aquí tenemos, este es el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, este no era, ya lo habíamos revisado. Es Pablo en Filipos, en el segundo viaje misionero. Teníamos en pantalla el primer viaje misionero, ¿verdad? Pablo salía de Antioquía, la iglesia de Antioquía, que está en Jerusalén, y bueno, él sale de Antioquía, hace la revisión de las iglesias que había visitado en el primer viaje misionero e inmediatamente se va a Troas porque el Espíritu Santo lo trae a Troas, aquí. Pero después se nos narra que él viaja a Europa. Esta es Europa y esta es Asia. Pues a ver, todo esto que aquí dice Asia, ¿no? Solamente debemos recordar que ellos no tienen el mismo entendimiento continental que nosotros hoy tenemos. Sí tienen ideas de continentes como nosotros, pero no exactamente la misma idea. Esta es Roma y Roma está dividida en provincias. Y las provincias son estas que están aquí en gris: Galacia, Capadocia, Asia Menor. Estas son las provincias de Asia Menor. Aquí está Éfeso, ya va a regresar a Éfeso, pero la provincia, pero este es el continente asiático. De aquí para allá es el continente asiático y de aquí para acá es el continente europeo, lo que hoy conocemos como Grecia, Macedonia, y ahí tengo un mapa y lo vamos a ver. Pero Pablo es el primer apóstol que llega a Europa. En el momento en que dejamos a Pablo aquí en Troas, es que el Espíritu Santo no le permite trabajar ni en Misia ni en Bitinia. Aunque recuerden que aquí hay gente creyendo, ya el apóstol Pedro también ha hecho obra y la menciona en su carta. El Espíritu Santo lo lleva acá por aquella visión del hombre, el macedonio, el hombre macedonio. Y toda esta es la región de Macedonia. Y estas son las ciudades de Macedonia. Y una de las ciudades principales de Macedonia es la ciudad de Filipos. Y Pablo dice, nos narra, bueno, recuerden que acá también se está integrando Lucas. Lucas se integra acá en Troas. Y ya Lucas se acompaña con Timoteo, y aquí está Timoteo también. Está, bueno, Tito seguramente por el Concilio de Jerusalén también está, es muy probable que esté. Y eso lo vimos cuando revisamos el concilio. Y con Silas, ¿verdad? Llegan a Neápolis y van a Filipos. Neápolis es solamente un trámite, igual que, bueno, y como Filipos, pero y como Samotracia. Se me fue una. Bueno, eso es lo que dice Pablo en el primer versículo. Me acompañan otra vez a la lectura. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Samotracia. Lo dije que me había equivocado en la redacción. Samotracia. Y aquí Samotracia es una isla en el mar Egeo, es un punto intermedio entre Asia y Europa. Aquí está, es la isla esta que vemos acá. Acá. Y es una escala natural en rutas marítimas antiguas, porque se navegaba por etapas. Y esta, yo he colocado vistas así porque yo quiero que ustedes miren lo que el apóstol Pablo veía cuando llegó en el barco, vio esa ciudad. Y esta era una ciudad, una isla conocida por el santuario de los grandes dioses. Y aquí está este santuario de los grandes dioses,
que había un culto politeísta. Sin embargo, el Espíritu Santo tampoco quiere que trabaje ahí y él continúa su viaje. Y vamos a seguir con el capítulo 16. Les comenté que estoy en aquí y allá, ¿verdad? Para recordar nuestros textos. Capítulo 16, versículo 11. Pasa Pablo a de Troas y va a Samotracia. Y el día siguiente a Neápolis. Él no se detiene aquí. El Espíritu Santo no le dejó trabajar en Asia Menor, por la visión. Y él tiene que ir a Filipos. Y por eso al día siguiente dice que se va a Neápolis. Vamos a ver entonces a un poco de Neápolis. Neápolis es el puerto de entrada a Macedonia continental. Y este dependía de Filipo porque era no imaginemos a Neápolis como una gran ciudad como la que se mira acá en esta imagen. Esta imagen es muy actual. Lo que pasa es que Neápolis siguió construyendo sobre sí misma, ahora no hay ruinas, pero era una ciudad pequeña que era más bien una dependencia de Filipo, era el puerto de Filipo, por decirles algo así, una ciudad anexa a Filipo y era la ciudad de Filipo al mar. Y estaba conectada a esta llamada la vía Egnatia, que era una ruta principal romana. Y es que Pablo tenía bien concretado su segundo viaje. Al principio no, que quería solamente revisitar las iglesias, pero en cuanto entra a Filipos, dice, y él ya tiene clara su nueva ruta de trabajo. El Espíritu Santo lo lleva por un camino diferente y él reconfigura su plan y utilizará estas vías estos lugares para llevar mejor el evangelio. Y uno de sus objetivos es a través de Filipo. Y es el primer punto europeo tocado por Pablo, aunque no un centro ministerial como tal. Aunque recuerden que la carta a los filipenses son de Filipos. Filipenses, nosotros les decimos filipenses, colosenses, pero así no se llaman las cartas. Es la carta a los filipenses, es a los habitantes de Filipos. Y aquí será una iglesia muy interesante. Aquí veremos a Evodia, ya se me olvidaron los demás, pero Evodia es una de ellas que le llamará la atención más adelante. Y Filipo, ¿verdad? Por supuesto. Filipo es una colonia romana, esto lo dice literalmente Lucas, es la colonia romana. Eh, no es fundada como tal por Filipo, pero toma el nombre de Filipo debido al padre de Alejandro el Grande. No sé si recuerdan, Alejandro el Grande, que el griego que conquista el mundo, bueno, su padre se llamaba Filipo. Y es gracias a Filipo que toma renombre esta ciudad. Tienen habitantes con ciudadanía romana y cultura latina. Por eso se enojan con Pablo porque estaba arruinándoles el negocio. Estos judíos vinieron aquí a trastornarnos y nosotros somos romanos, dice. Eso es diferente al primer viaje donde había una gran multitud movida e influenciada por judíos. Aquí no. Aquí Filipo es una ciudad, aunque grande, no hay influencia judía. ¿Cómo sabemos esto también? Porque el primer lugar a donde va es con Lidia. Y, o sea, ¿se recuerdan que Pablo se dirige a las sinagogas y habla con los principales, con los maestros? Y aquí no hay, aquí tiene que ir a un lugar donde se reúnen mujeres a orar. Eso significa que no hay por lo menos 10 judíos, porque si había 10 judíos y un hombre importante y conocido de la escritura, podían hacer una sinagoga. Pero aquí no hay ni 10 hombres judíos y parecer no hay ninguno importante. Tiene que ser con Lidia, a través de ella que hace la obra ministerial. Eh, ¿Verdad? Hay una sinagoga ausente y hay este río que atraviesa, que se llama seguramente, Lucas no dice cuál es, pero seguramente es el Canjites, que está cerca de Filipos. No se mira por acá, vamos a ver. No lo puse, yo tenía una foto y no la puse. Pero dice Lucas, vamos a regresar a nuestro texto, dice Lucas, vamos a ver, versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Aquí dijimos que no habían 10 judíos, eran las mujeres las principales como que movían este asunto. Puede ser, es muy probable,
que Lidia no estuviera casada con un judío. Por eso ella era una de las principales. Si hubiera sido un judío, lo más probable es que su esposo lo estuviera moviendo. Buena probabilidad que fuera viuda, pero lo más probable es que estuviera casada con un gentil. Por eso solamente ella esté orando junto con algunas mujeres. Dice que era vendedora de púrpura. La púrpura era un tinte importante, valioso, cotizado, que solamente era vestido por personas pudientes en la ciudad de la ciudad de Teatira. Ella no era como tal de Filipos. Vamos a ver aquí. Vamos a Macedonia. Dijimos que Macedonia es la región. Macedonia es la región y Filipos es una de las ciudades de esta región. Y aquí está esta región que les estoy presentando a lo largo de las épocas. Filipos tuvo diferentes tamaños, ¿verdad? Si no mal recuerdo, desde el siglo sexto antes de Cristo, fundada los macedonios. Entonces, dependiendo del año del mapa, es más grande incluso Macedonia. Pero yo encontré este que es el que es más adecuado al tiempo. Y también, si pueden notarlo, están los países que hoy actualmente tiene Macedonia, la región de Macedonia, o sí, la región de Macedonia. Entonces, Macedonia, la región de Macedonia de ese entonces, abarca principalmente Grecia y Macedonia del Norte. Yo no sé si ustedes se recuerdan que hace algunos años había un país que se llamaba Macedonia. Bueno, Grecia peleó el nombre de Macedonia, porque Grecia hoy, actualmente, eso fue el año pasado, si no me recuerdo, estaba peleando el nombre de Macedonia porque decía que ellos eran los verdaderos macedonios, no los macedonios del país. Y les obligó a cambiarse el nombre, entonces dijeron macedonios, bueno, entonces si no tenemos el nombre de Macedonia, entonces Macedonia del Norte. Por eso ahora se llama Macedonia del Norte, porque Grecia les obligó a cambiar el nombre. Y ciertamente eres una parte de Macedonia, aunque no tiene las ciudades importantes. Si se dan cuenta, aquí está Tesalónica. Unas ciudades importantes era Filipos, que es la carta de los filipenses, Tesalónica, las dos cartas a los tesalonicenses, y Berea, la carta, no, aquí no hay carta, ¿verdad? Son aquellos hombres importantes, hombres y mujeres que revisaban las escrituras para ver si lo que Pablo decía era cierto. ¿Sí? Entonces, estos eran los macedonios. Los macedonios caen ante los romanos en el siglo II antes de Cristo y nuevamente, como muchas otras, es una cultura griega, pero que se ha politizado de forma romana, aunque como colocaron muchas personas como que, ¿cómo decir? Colonizaron culturalmente también los romanos, entonces hay una mezcla también entre romanos y griegos. Así que esta es Macedonia. Macedonia es la región y Filipos es una de las ciudades. Em, y Libia era de Teatira. Teatira es de Asia. Y no lo puse acá, no tengo el mapa, pero aquí está Troas. ¿Se recuerdan? Aquí está Troas y para acá está Macedonia. Dijimos que Pablo aquí alcanzó a Lucas y pasó a Europa, pero no pudo trabajar. De hecho, en el mapa anterior sí enseñaba Éfeso. Bueno, aquí están las 7 iglesias y las coloqué porque me imaginé que iban a poder ubicarte a Tira en contexto de las otras iglesias del Apocalipsis. Y justamente aquí están, ¿verdad? Pero recuerden que Pablo trabajó acá y no dejó que el Espíritu Santo que trabajara en Asia, sino que de una vez a Troas y después a Europa. Pero de aquí era Lidia. Lidia era una mujer de Tiatira, era asiática, no era europea, pero de ascendencia judía. Sus padres eran judíos, era de cultura y de religión judía. Y esa es una de las cosas principales que debemos entender para ver cómo proliferó la cultura, la cultura pero cómo influenció la cultura en la iglesia de los filipenses. Y ahí predicó el apóstol Pablo y gana Lidia, y Lidia se vuelve en un enclave importante y empiezan a tener la misma estructura
de pacto que han tenido con los judíos, que es el Señor hace un pacto con el padre, con la madre, en este caso de Lidia, y entran todos en pacto con el Señor. Vamos a regresar a nuestra lectura. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, versículo 14. Dice, y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, era judía, estaba oyendo y el Señor le abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, ella cree y la familia es bautizada, ella le ruega, dice, ¿verdad? Igual como pasaba con los judíos, ¿verdad? Los judíos, el padre creía, la madre creía y todos entraban en pacto con el Señor y a todos se les administraba la señal del pacto que en el Antiguo Testamento era la circuncisión, pero a partir del Concilio de Jerusalén, ellos tienen la encomienda de cambiar esa práctica por el bautismo. Y eso lo vemos claramente en Gálatas, ¿sí? Por eso estudiamos no solo el Concilio de Jerusalén en Hechos 15, sino en la parte de Gálatas, ¿verdad? Cómo Pablo interpreta o interpretó el Concilio de Jerusalén. Y Pablo nos narra pero Lucas nos narra de cómo ellos también incomodaron a unos mercaderes que lucraban con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Ella los molestaba y Pablo de repente se para y les quita el espíritu inmundo. Los judíos, pero los filipenses se enojan y los llevan delante de las autoridades y ahí los encarcelan. Y ahí es donde conoce seguramente el hombre que vio en su visión, que era el carcelero. Vamos a seguir leyendo, vamos a leer del versículo 19 al 24. Dice, pero ellos usamos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ojo con esto, porque no agarran ni a Timoteo, ni a Tito, si es que estuviera con él, ni tampoco agarran a Lucas, porque eran griegos. Timoteo era de padre griego, Tito era griego, y, y, ¿cómo se llama el otro? Lucas era griego. Sino que toman a los dos judíos, que es Pablo y Silas, y lo llevan a las autoridades, ante los magistrados. Se alborota la ciudad, dice, nosotros somos romanos y ellos son judíos que nos vienen a alborotar. Y se agolpa toda la ciudad, a diferencia de los problemas que tiene el primer viaje misionero, que era problemas con judíos que alborotaban a los gentiles también. Los azotan y los echan a la cárcel. Les está pasando lo mismo que en los primeros viajes, en el primer viaje misionero, pero ahora tienen más el poder para decir por qué me azotan si nosotros somos romanos. Y pero ellos, vean cómo Pablo desde ya entiende que participar de los padecimientos de Cristo es un privilegio, porque Pablo ya ha dicho anteriormente que es romano, él ya sabe que romano lleva su carta, ya vimos lo de la carta, su partida de nacimiento, si quieren verlo así, que debía presentar y con la cual validaba, con la cual le dijo a uno, yo soy romano de nacimiento y se admiran porque es romano de nacimiento. Yo no compré nada, yo nací romano. Ya lo puede hacer, pero evita hacerlo y no confronta a las autoridades, sino que permite que las autoridades le peguen. Lo meten a la cárcel. ¿Y cómo sabemos que la actitud de Pablo? Porque Pablo estaba cantando. Dice el versículo 25 que Pablo oraba. Pablo con Silas oraba y cantaban salmos al Señor. Aquí la palabra himnos es una palabra griega para referirse a los salmos. Ellos cantaban y los presos los oían cuando el Señor mandó el terremoto. Esta historia también no la sabemos, no la vamos a revisar mucho, porque es una vida, un estudio de la vida de Pablo. Eh, Todo se abre, las cadenas se rompen, seguramente porque estaban ancladas a los muros y al caerse los muros o al romperse los muros, también las cadenas. Y el carcelero veo las puertas abiertas y saca su espada y se pensaba quitar la vida. Pues él sabe, era parte de la costumbre que él debía defender la cárcel con su vida y si alguno se escapaba, también debía pagar con su vida el carcelero. Providencialmente, por supuesto, Pablo mira lo que va a hacer el carcelero y lo detiene. Y la justificación es que nadie se ha ido.
Entonces el carcelero tomó algo de fuego, entra a la cárcel y se da cuenta efectivamente de lo que dice Pablo, que todos están ahí junto con Silas. Y lo primero que le pregunta al carcelero es, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y nuevamente el mismo mensaje que predicó Pedro en Hechos 2 es el mismo que le predica, en esencia es el mismo que le predica Pablo al carcelero. Cree en el Señor Jesucristo. Eso fue la conclusión del sermón de Pedro. Y serás salvo tú y tu casa, porque la promesa es para ti, para ustedes y para vuestros hijos. Y ellos eran gentiles. Entonces, vean, Pablo ya llevó ese alcance, él ya tiene ese alcance de decir esa promesa que Pedro le predicó a los judíos, que esa misma promesa de Abraham, de para la fe para él y para sus hijos, la salvación para él y para sus hijos, es también para los filipenses, es para el carcelero, para Lidia, para ellos y para sus hijos, para ellos y para su familia. Obviamente que la salvación es personal, cada uno debe creer, perdón, pero el evangelio es ofrecido verdaderamente a la familia de los creyentes, porque la promesa es hecha a las familias. Y por eso, aunque es el que cree es el carcelero, la Biblia no dice que cree en la casa, dice que se bautizó la casa, o sea, la familia se bautizó, pero no dice que se haya creído. Puede ser que haya creído, puede ser que sí, puede ser que no, pero se les está dando la promesa del Evangelio con la señal del lavamiento del Evangelio, que es el bautizo. No importa si hay mujeres, niños o qué, ahí todos participaban de la señal, del Evangelio y de la señal. Eh, Dice el versículo 34, del 33, que en aquella misma hora les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Y ahí vemos entonces esa iglesia en Filipos que empieza a formarse. Es probable que después se junten Lidia con el carcelero y sus familias y empiecen a hacer esta congregación junto con las mujeres que estaban con Lidia. Bueno, finalmente Pablo sí les recuerda que él es un ciudadano romano. Dice el 35 que cuando fue, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Y ahora entonces Pablo sí saca sus credenciales y les dice, bueno, nos azotaron públicamente sin ninguna sentencia judicial, siendo romanos porque ellos tenían derecho a un juicio y a que no les pegaran porque eran romanos. Y aún así nos echaron a la cárcel y ahora nos quieren sacar en secreto. Que vengan ellos a sacarnos. Puede ser que Pablo tenga como ya, uno dirá, ¿y ahora para qué? ¿No? ¿Será que Pablo que ya se enojó? Eh, es poco probable que Pablo esté enojado en este punto, porque al ver, uno se enoja cuando está en la prueba, no cuando está en los frutos. Y Pablo ya vio los frutos de su encarcelamiento, ya, pues ahora, ¿cuál es el propósito? Seguramente que Pablo quiere que ellos vengan a ver lo que ha pasado y puedan ellos evangelizar mismos a las autoridades. Pero no quisieron llegar, tuvieron miedo que eran romanos y solo les pidieron que se fueran. Así que se despiden de la iglesia, los consuelan, les predican, así como lo hacen con las iglesias del primer viaje misionero, y se despiden. Y esa es la obra que hace Pablo en Filipos a través de su trabajo, el Espíritu Santo a través de Pablo, cómo trabaja en esa obra, ¿verdad? Entonces, espero que este panorama de ver cómo el Señor alcanza a través de los sufrimientos de Pablo, Pablo dispuesto, Pablo entendiendo para qué es el sufrimiento, él mismo le dirá. Nosotros conocemos la carta a los filipenses y sabemos cómo habla de sus sufrimientos y les dice a pesar de todo que hay que tener gozo. Bueno, esta es su experiencia en Filipos. Su experiencia es de mucho gozo, de haber sido golpeados, pero no se sentían vencidos, al contrario, cantaron, evangelizaron, bautizaron y se fueron consolando a los hermanos. Y esa es nuestra misma actitud
a pesar de las circunstancias, de las pruebas y especialmente cuando hablemos del Señor. Debemos recordar que el Señor merece ser predicado entre todos los hombres, que aunque las personas puedan rechazar el Evangelio y por ende rechazarnos a nosotros, eso no significa que el Señor no tenga un plan con ellos. Solamente debemos ser perseverantes, mantener nuestro gozo, mantener nuestra tarea y eventualmente veremos frutos. Eso esperamos en el Señor, ¿verdad? Eso es lo que Pablo le dice también a Timoteo, que esperamos, que el que trabaja espera ver frutos. Así que hemos terminado esta sesión, hermanos. Nos tardamos poco para hacer un pasaje tan grande, pero espero que haya sido de mucha bendición. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de finalizar nuestro estudio. ¿Qué les pareció?